Morfología del cráneo. Hola, soy Kibel Bustamante y soy estudiante de psicología. En esta oportunidad les voy a hablar sobre la morfología del cráneo. Como primer punto debemos señalar que el cráneo es la estructura de huesos que se encarga de cubrir y proteger el encéfalo, el conjunto de varios órganos y estructuras que incluye el sistema nervioso, como el cerebro, el cerebelo y el bulbo raquídeo. El cráneo se localiza antes de la columna vertebral y es una estructura ósea que encierra el encéfalo. Su función es la de proteger el encéfalo y promover un sitio de adhesión para los músculos faciales. Las dos regiones del cráneo son la región craneal y la facial. La porción craneal es la parte del cráneo que aloja directamente el encéfalo y la porción facial comprende el resto de los huesos del cráneo. Los huesos del cráneo se dividen en dos grupos: el neurocráneo, compuesto por el frontal, parietal, temporal, occipital, esfenoides y etmoides. El segundo grupo se denomina el viscerocráneo, compuesto por el lagrimal, maxiliar, nasal, la mandíbula y en la corneta inferior. El hueso frontal se encuentra en la parte antesuperior del cráneo, por delante de los huesos parietales y por un poco por arriba del esfenoides, y montando sobre el etmoides y el hueso de cara macizo facial. El hueso frontal ocupa la superficie de la cara, que se corresponde con la frente y la prominencia cubiertas por las cejas. El hueso esfenoides aloja a los dos senos esfenoidales, recubiertos de mucosa y separados por un tabique. Su parte anterior forma la parte denominada silla turca. La silla turca aloja a la glándula hipófisis o pituitaria. Está situada 2 centímetros por delante y 2 por encima del meato auditivo interno. Dorsalmente, la silla turca está limitada por la lámina cuadrilátera de esfenoides, que en sus ángulos superiores presenta unas salientes denominadas apófisis clinoides posteriores. En la porción anterior o ventral de la silla turca está el tubérculo pituitario. Por delante de este tubérculo, en la parte más anterior de la cara superior del cuerpo del esfenoides, está la eminencia esfenoidal. Entre el tubérculo y la eminencia queda un espacio denominado surco quiasmático, donde se encuentra el quiasmo óptico, estructura resultante del entrecruzamiento de los nervios ópticos. El derecho envía la información a la región occipital izquierda y viceversa. El hueso occipital se articula con los huesos parietales a través de la sutura lamboidea y con los apofisios mastoides de cada hueso temporal. En su zona media presenta la protuberancia occipital, de la que parten surcos y crestas que dan lugar a las fosas. Dos fosas craneales o superiores que alojan a los lóbulos occipitales del cerebro y dos fosas cerebelosas o inferiores que alojan a los hemisferios cerebellosos. El hueso temporal está formado de 3 partes. Parte escamosa, porque tiene forma de escama. Es una lámina delgada del gran tamaño que forma la parte anterior y superior de este hueso. Parte petrosa, peñasco, de forma triangular y que se encuentra entre el occipital y el esfenoides. Esta parte del hueso contiene el oído interno. Parte mastoidea. En esta parte existen unas células mastoideas que se encuentran separadas del encéfalo por una delgada capa de tejido óseo. Esta parte se ubica por debajo y atrás del conducto auditivo externo. El cerebro es el órgano principal del sistema nervioso central. Se encuentra dentro del cráneo y tiene la misma estructura general que el cerebro de otros mamíferos. Su componente principal es la corteza cerebral, una capa de tejido neuronal plegado que cubre la superficie de los hemisferios. Especialmente amplios son sus lóbulos frontales, que están asociados con funciones ejecutivas tales como el autocontrol, la planificación, el racionamiento y el pensamiento abstracto. El cerebro se encuentra dividido en 3 grandes grupos, los cuales son el procéfalo, el mesencéfalo y el propocéfalo. El procéfalo, también conocido como cerebro anterior, es la parte más voluminosa y compleja del cerebro. Está formada por el telecéfalo, el área con todos los pliegues y surcos que se suelen ver en las ilustraciones del cerebro, así como por otras estructuras que hay debajo de él.
El telecéfalo contiene la información que básicamente te convierte en quien eres, tu inteligencia, tu memoria, tu personalidad, tus emociones, tu habla y tu capacidad de sentir y de moverte. Áreas específicas del telecéfalo se encarga de procesar diferentes tipos de información. Se llaman lóbulos y hay 4 en total: el lóbulo frontal, el parietal, el temporal y el occipital. El telecéfalo se divide en dos mitades, llamadas hemisferios. Están conectadas por la parte central mediante unas de fibras nerviosas, el cuerpo calloso, que permite que se comuniquen entre sí. Aunque ambas mitades pueden parecer idénticas como una imagen en su reflejo, muchos científicos creen que tienen funciones diferentes. El hemisferio izquierdo se considera el lado lógico, analítico y objetivo. En cambio, el hemisferio derecho se considera el lado más instintivo, creativo y subjetivo. Por lo tanto, mientras haces cuentas y utilizas el hemisferio izquierdo, pero mientras escuchas músicas utilizas el lado derecho del cerebro. Se cree que algunas personas predominan más el hemisferio izquierdo o el hemisferio derecho, mientras que en otras no predomina ningún hemisferio porque utilizan ambos hemisferios en la misma medida. La capa más externa del telecéfalo se llama corteza o corteza cerebral, también conocida como la materia gris. La información recogida por los 5 sentidos llega al corteza cerebral. Después de esta información se envía a otras partes del sistema nervioso para su ulterior procesamiento. Por ejemplo, cuando tocas un horno caliente, no solo recibes el mensaje de que retires la mano, sino que esta información también se dirige a otras partes del cerebro para ayudarte a recordar que no vuelvas a tocar un horno caliente. En la parte interna del procéfalo se encuentra el tálamo, el hipotálamo y la hipófisis. El tálamo se encarga de enviar los mensajes procedentes de los órganos sensoriales como los ojos, los oídos, la nariz, los dedos a la corteza cerebral. El hipotálamo te controla el impulso, el apetito, los patrones de sueño y otros procesos que ocurren en tu cuerpo de forma automática. El hipotálamo también controla la hipófisis, una glándula que fabrica las hormonas que controlan el crecimiento, el metabolismo, el equilibrio de agua y minerales, la maduración sexual y la respuesta al estrés. El meséfalo, también conocido como cerebro medio, situado debajo de la parte central del procéfalo, actúa como un maestro de ceremonias, coordinando todos los mensajes que llegan al cerebro y los que salen hacia la médula espinal. El rompecéfalo, también conocido como cerebro posterior, se encuentra debajo de la parte posterior del telecéfalo, engloba el cerebelo, el puente y el bulbo raquídeo. El cerebelo, también conocido como el pequeño cerebro porque parece una versión a pequeña escala del cerebro, controla el equilibrio, el movimiento y la coordinación. El puente y el bulbo raquídeo, junto con el meséfalo, se suelen conocer como el tronco encefálico o tallo cerebral. El tronco encefálico recibe, envía y coordina los mensajes cerebrales. También controla muchas de las funciones en el cuerpo que realiza automáticamente, como la respiración, la frecuencia cardíaca, la tensión arterial, el tragar, la digestión y el parpadeo. Tallo cerebral, también denominado tronco del céfalo o tronco cerebral, es aquel que está formado por el meséfalo, la protuberancia anular y el bulbo raquídeo. Es la mayor ruta de comunicación del cerebro, la médula espinal y los nervios periféricos. También controla varias funciones incluyendo la respiración, regulación del ritmo cardíaco y aspectos primarios de la localización del sonido, formado por sustancias gris y blanca. El cerebelo es una estructura del sistema nervioso central. Es la parte más grande del encéfalo después del cerebro. Se sitúa en la parte
posterior e inferior del cráneo. La función principal del cerebro es la de integrar vías motoras y sensitivas. En pocas palabras, recibe información y órdenes de la corteza cerebral y las conecta con el aparato locomotor. También se encarga de algunos procesos de la memoria, del lenguaje, de la atención, del aprendizaje, entre otras funciones. Sin embargo, el cerebelo no se encarga de ninguna de las funciones del sistema olfativo. El cerebelo además es el encargado del temblor fisiológico. Es por esta razón que frente a una lesión en esta parte del céfalo no se produce parálisis, pero sí puede generar desórdenes en la ejecución motora, del equilibrio y posturas corporales. Médula espinal. Es una larga y frágil estructura tubular que comienza al final del tronco encéfalo y continúa hasta casi llegar al final de la columna vertebral. Está constituida por nervios que transportan los mensajes entrantes y salientes entre el encéfalo y el resto del organismo. Es también el centro regulador de los reflejos como el rotuliado. La médula espinal, al igual que el encéfalo, está recubierto por 3 capas de tejidos, las meninges. Tanto la médula espinal como las meninges están contenidas en el interior del conducto raquídeo o canal medular, que discurre por el centro de la columna vertebral. En la mayoría de los adultos, la columna vertebral está integrada por 26 huesos individuales, las vértebras. Así como el cráneo protege el encéfalo, las vértebras protegen la médula espinal. Las vértebras están separadas entre sí por discos de cartílago, que actúan como amortiguadores al reducir las fuerzas generadas por movimientos como caminar y saltar. Las vértebras y los discos de cartílago se extienden a lo largo de la espina dorsal y juntos forman la columna vertebral. Columna vertebral, comúnmente llamada columna o espinazo, está formada principalmente de vértebras, discos y la médula espinal. Actúa como canal de comunicación para el cerebro. Los mensajes nerviosos son transmitidos y recibidos a través de la médula espinal. Cuando ocurre una lesión en esta, el flujo de información desde ese punto hacia abajo se interrumpe. Esto obstaculiza las instrucciones de mando que viajan hacia los brazos, piernas y otras partes del cuerpo, impidiendo al individuo moverse. Esto incluso a veces dificulta la respiración y obstruye o detiene cualquier sensación de tacto. Corteza cerebral. Hace referencia al estrato exterior del cerebro. Esta capa está formada por una fina película de tejido nervioso que envuelve la superficie de los hemisferios cerebrales, siendo los primates quien goza de una corteza cerebral mucho más desarrollada que el resto de los animales. Gracias al correcto funcionamiento de la corteza cerebral, los humanos tenemos la capacidad de percibir aquello que nos rodea, así como de imaginar, pensar, tener la capacidad de juicio y decisiones y fundamentalmente la capacidad de entender y producir el lenguaje. Sustancia blanca. Es aquella parte del sistema nervioso configurada principalmente por axones de neuronas, es decir, la parte de las neuronas encargada de transmitir la información procesada por el soma por el resto del sistema. Si bien la sustancia gris, también llamada materia gris, es especialmente visible en la corteza cerebral y en el interior de la médula espinal, la sustancia blanca se puede encontrar con más facilidad en las estructuras internas del cerebro y en las partes más externas de la médula. Ventrículos. En este sentido, un ventrículo es una especie de cámara que se encuentra en el interior del corazón. El número de ventrículos depende de la especie. En el caso del ser humano, el corazón tiene 2 ventrículos. Cada ventrículo recibe la sangre procedente de la cavidad que se encuentra sobre él. Estas cavidades superiores se denominan aurículas. En el marco del ciclo cardíaco, los ventrículos se contraen para expulsar la sangre que hay en el interior del corazón, bombeando el torrente sanguíneo por el sistema arterial. Luego se relajan, recibiendo sangre nuevamente. Esto fue todo por hoy. Espero les haya gustado mi presentación y bueno, nos vemos en un próximo video. Hasta luego.